bienvenida en nuestros estudios al abogado Sebastián Ceballos, director nacional de Unidad Popular. Abogado Ceballos, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se llevan adelante las investigaciones de tantos ilícitos en Ecuador y particularmente aquella esperanza que se tiene de que no todo quede en la impunidad, de que vayan los culpables tras las rejas y de que se recupere por lo menos algo del dinero. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros creemos de que lo que ha sucedido en el país es una de las mayores atracos y estafas que ha vivido cualquier etapa de gobierno, si uno mira desde la etapa republicana hacia nuestros días. Fuimos gobernados, yo creo que por una casta y por familias que le han robado no solamente la esperanza al país, sino como que ha demostrado, le han robado en cada uno de los hechos políticos que han tocado. Fuimos gobernados por la familia Correa, su hermano fue beneficiario de contratos del Estado, su hermana me parece que también fue beneficiaria de contratos del Estado, hoy su tío político es acusado de una estafa, yo diría en uno de los bienes más importantes. Cuando uno escucha un bien por $1 millón y un engaño y una estafa que había producido el tío del presidente Rafael Correa, Carlos Chiriboga me refiero, uno queda abrumado de qué tipo de gente fue la que gobernó el país. Recuerdo yo que Chiriboga fue fiscal general de la nación. Fuimos gobernados por la familia Alvarado Espinel, que uno mira, tanto Vinicio como Fernando Alvarado y el sobrino Iván Espinel, fueron parte de una trilogía de grandes contratos de los cuales se beneficiaron, el uno en el Seguro Social y el otro con, claro, las ampulosísimas rentas que se beneficiaron en términos de la propaganda estatal o de ese estado de propaganda que un poco se decía vivíamos en la etapa del correísmo. Beneficiarse, claro, de eso para amontonar o para generar una fortuna que yo diría es incalculable en la vida del país. Alguna vez alguien me decía que uno de los grupos más económicos más importantes del Ecuador no son los que se constatan en el SRI, sino aquellos que estuvieron vinculados al correísmo. Y yo he puesto el ejemplo de estas dos familias para señalar un poco esta capacidad que tuvieron para robar, para generar estas y amasar unas intensas fortunas que yo insisto y digo son incalculables. El gobierno creo que ha hecho poco y creo que se ha equivocado en el tema de la persecución de la ruta del dinero. Lamentablemente, si bien Glass hoy está preso, tenemos un expresidente prófugo como Rafael Correa, creo que el elemento esencial es que aún no hemos podido recuperar el dinero que le robaron al pueblo ecuatoriano. Y eso supone el hecho de que no se ha concretado, por ejemplo, aquella comisión internacional que anunció el presidente Lenín Moreno, precisamente y entre otras cosas para perseguir el dinero robado, que no se ha hecho, yo diría, y que no se ha generado la celeridad suficiente en la Fiscalía General del Estado para tantos y tantos casos que se han dado en términos de corrupción. Nosotros le hemos propuesto al fiscal general declarar el estado de emergencia en la Fiscalía General del Estado, porque son tantos y muchos los casos que... Fernando Villavicencio, uno de los principales denunciantes de los casos más graves de corrupción, en la última entrevista que tuvimos se mostró totalmente decepcionado. Decía que realmente se estaba jugando con estos temas y que no se estaba logrando prácticamente nada. Vea, hay casos simbólicos desde el punto de vista económico que aún no han sido tratados. Uno es el tema de la intermediación petrolera, que lo ha anunciado Fernando, y que no ha sido tocado. El país incluso hoy sigue vendiendo de $3 a $4 por sigue regalando, decía Fernando Villavicencio, $4 por cada barril de petróleo. De $3 a $4 ha dicho Fernando Villavicencio. Eso suponen 2.500 millones de dólares. Ha sido intocado. Segundo, no ha sido tocado, por ejemplo, el tema de la refinería del Pacífico, así como de la remodelación de la refinería de Esmeraldas. En cada uno de estos casos hablamos de más de $1.000 millones de incremento en el precio inicial, lo que costó, digamos, la remodelación de la refinería de Esmeraldas y lo que fue la refinería del Pacífico. Intocado. De hecho, los casos más importantes de Odebrecht, la empresa corruptora, demostrada continentalmente como empresa corruptora, han sido intocados. Ahora está el tema del poliducto Pascuales Cuenca, donde hay varias cosas, pero nosotros hemos denunciado aquí mismo en estos micrófonos de Ondas Azuayas el tema, por ejemplo, de la hidroeléctrica Manduriaco, que fue construida también por Odebrecht y que presenta incrementos de más allá del 120% de lo que fue inicialmente el costo de la obra. ¿Qué pasa con el Metro de Quito? Una empresa, mejor dicho, un costo de $1.800 millones que fue también promovido y que es construido actualmente por la empresa Odebrecht. Es decir, creo que la necesidad de declarar en emergencia a la Fiscalía General del Estado y que las universidades del país, conjuntamente con catedráticos y yo diría incluso intelectuales probos del derecho, puedan hacerse cargo de cientos y cientos de causas.
hay un tema que nosotros hemos denunciado y que también hemos visto que no se ha dado, digamos, un caminar y una celeridad. Es el tema Caminosca, que lo hemos dicho, donde hay pruebas más allá de fidedignas con respecto a lo que podría ser el encauzamiento de uno de los personajes de la Asamblea Nacional, me refiero al señor Esteban Albornoz. Ahí hay, Gustavo, y quiero recordarle a la audiencia, un documento que señala en un tribunal internacional, que señala y acusa a personajes del Estado de haber recibido coimas por parte de una empresa como lo es Caminosca. Esto lo vimos e incluso lo hicimos en estos micrófonos, también anunciamos que se abría un expediente en la Contraloría General. ¿Cómo marchan estas denuncias? Todavía no, es decir, todavía quedó en el tema de auditar el patrimonio del asambleísta Albornoz. Sin embargo, no se ha dado mayores pasos y entendemos por la cantidad de casos que existen en la Fiscalía General. Pero también le recordamos al fiscal Reina que su temporalidad, o mejor dicho, que su transitoriedad depende mucho de lo que significa los concursos del Consejo de Participación Ciudadana. Él tiene hoy la oportunidad histórica y hacemos un llamado al fiscal general para que pueda dar celeridad a estos casos que son muy sonados y muy importantes y que podrían dar y generar, yo digo, una verdad y un baño de verdad y transparencia para el país que tanto lo necesita. Fíjese, Gustavo, hoy tenemos a las puertas el hecho o la necesidad de tomar medidas económicas versus lo que los ecuatorianos vemos, que es que se robaron la plata del país, de las arcas del Estado, que se beneficiaron con coimas por parte de las grandes empresas, y ese sopesar entre tomar medidas económicas, me refiero al tema del alza de los combustibles, versus el hecho de que el país haya sido vulnerado en sus derechos cuando vemos tanta y tanta corrupción, supone de que muchos nos quitaron la esperanza y quienes vamos a tener que pagar por la corrupción somos los pueblos, los trabajadores. Hay algo que surge reiteradamente, abogado Ceballos, y es la actuación de SELEC dentro de una serie de hechos cuestionables. Aparentemente, este era una especie de comodín, una empresa cuyos fondos se utilizaban para unos y otros fines, hasta se dice, para canastas navideñas de los altos ejecutivos del gobierno. Pero en lo concreto, SELEC está envuelto, por ejemplo, con el escándalo que se abrió alrededor del prefecto de Manabí y su hijo. Allí SELEC les dio un contrato millonario para transporte de combustibles, es parte de lo que se investiga. SELEC también está envuelto en la liquidación de contratos con la empresa Energy Development Corporation, que desarrollaba trabajos en Machala. Esto está conectado con la eléctrica Machala Power, y hay una glosa de $80 millones que ha llegado también a SELEC y a Esteban Albornoz. Esta es una empresa que merece ser analizada, a cuyos directivos les hemos extendido, por no exagerar, casi una decena de invitaciones para dialogar en este medio de comunicación y jamás lo hacen. Dicen requerir permisos de Quito, dicen requerir la lista de preguntas que se les va a hacer, pero no hay presencia de funcionarios de SELEC para dar ninguna respuesta a todas estas inquietudes. Lo más importante, Gustavo, en la revista Plan B hace 3 semanas atrás se hizo una investigación que nosotros le hemos presentado, pero hoy tiene la fuerza académica, yo diría, de la revista Plan B. El costo total de la construcción de las hidroeléctricas, según la revista Plan B, a fecha actual, representa $5.900 millones. Cuando inicialmente, si uno hace la comparación de los contratos iniciales, bordeaban los $4.100 millones. Una publicación hecha en la revista Plan B. Es decir, una diferencia de $1.800 millones. Para que la gente tenga, los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan tengan una comparación. Hoy el subsidio de los combustibles representa, retirarlo, $800 millones. Hoy la remisión de los grandes grupos económicos... Es bueno ponerlo en contrastar estas cifras, pues sí. Se está pidiendo un sacrificio y que es muy grande para los ecuatorianos. Por supuesto. Y lo que se recaudará es una cifra insignificante comparada con los perjuicios que se han causado al Estado. Solamente de las hidroeléctricas. Voy a poner otro ejemplo. Los $1.800 millones que habrían en sobreprecio, digamos, en estas hidroeléctricas contratadas, contratadas todas ellas por SELEC, suponen el hecho de 3 veces más lo que les han remitido o han perdonado y van a pagar este año los grandes contribuyentes, los 150 grupos económicos más importantes del país. Esto es lo que se ha llevado a la corrupción.
Y esto es lo que hoy le permiten, digamos, el presidente Moreno, yo creo que además tomando un camino equivocado y errado, pretende que el pueblo ecuatoriano pague. Es decir, los millones de dólares que se llevaron hoy van a ser costeados, financiados una vez más, porque ya ha pasado antes, por los pueblos del Ecuador. Es decir, vamos a tener que pagar mediante el retiro de los subsidios, si deciden hacerlo, lo que ha sido la corrupción. ¿Qué ha sabido usted sobre Sopladora, que es otro de estos proyectos que tanto ha dado de hablar, inaugurado sin haber sido recibido siquiera formalmente por el expresidente Rafael Correa? Un proyecto lleno de falencias, con por lo menos 400 deficiencias que tenían que resolverse. Nunca fue recibida ni en forma temporal, menos definitiva. Mientras tanto, se acumulaba ya una glosa en contra de la compañía china que superó los 350 millones de dólares, y se hacían más bien esfuerzos desesperados del gobierno, no por cobrar estas multas a la empresa china, sino por perdonarla. Lo que usted conoce, es decir, que se hicieron, y estamos averiguando, están por comentarme ahora, y por documentos, de cuánto costó una fiesta de inauguración de la empresa. Esto lo dijimos de Esteban Albornoz cara a cara. Y él negó en su momento en la inauguración. Ahora, se hablaba de un costo de, si no recuerdo mal, $500,000, una cuestión así. Y se le demostró que solamente el DJ, y teníamos los documentos en nuestras manos, los tenemos por allí, había costado $60,000. Un verdadero carnaval con los fondos públicos. Exactamente. Y yo digo, imagínense los ciudadanos que nos escuchan gastar $500,000 en la inauguración de una hidroeléctrica que ni siquiera funciona. Así fue. Esa es la realidad que vive el país. Y segundo, se ven imposibilitados unos y otros, me refiero a la empresa, como me refiero al Estado ecuatoriano, de cerrar el contrato precisamente por esta discusión que existe con respecto a las multas. Porque es una ineficiencia y una negligencia del Estado ecuatoriano, entre otros también de SELEC, de los ministros de electricidad que pasaron por la época, incluido el señor Albornoz, era haber recibido la obra en beneficio del Estado ecuatoriano. Cuando el Estado recibe una obra, cuando usted recibe una casa, ha de mirar pues que no tenga goteras, que todas las paredes estén bien correctamente empastadas, que el diseño corresponda al diseño original. Esto nunca lo hizo el Estado ecuatoriano, por lo tanto siguen corriendo las multas y sigue afectándose al pueblo ecuatoriano, sigue afectándose. ¿Qué hacer, abogado Ceballos? Los ecuatorianos estamos realmente cansados ya de quejarnos y de lamentarnos. Vea, nosotros como Unidad Popular estamos por presentar una propuesta para poner a disposición del Estado ecuatoriano y de la legislatura la posibilidad de perseguir los dineros que han sido robados. Y en eso coincidimos con personajes que incluso han sido entrevistados también en la radio, como el doctor Diego Delgado, quien ha apuntado la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda hacer uso real de la delación, que supone el hecho de que cualquier notario, juez, amigo, como ahora ha pasado en Argentina, con el chofer de la expresidenta Cristina Fernández, pueda denunciar a los corruptos para hacer una real persecución del dinero ecuatoriano. Segundo, es una obligación del Estado ecuatoriano generar la relación con las fiscalías de los países donde, por ejemplo, aterrizó el avión presidencial, sin tripulantes, sin ministros de Estado, sin visitas oficiales. Estados que son considerados por el Ecuador paraísos fiscales, para ver qué es lo que pasó y qué es lo que se llevaba. ¿Por qué no les llaman a los tripulantes y por qué no les llaman, en este caso, a los pilotos que estuvieron en esos viajes para que anuncien y denuncien a la Fiscalía General del Estado qué es lo que se llevaba en esos viajes? ¿Cuál era el motivo y la razón de esos viajes? ¿No será acaso que llevaban los paquetes de dinero como otrora Bucarán los llevaba en los sacos y los llevó a Panamá? Y lo decimos así, con toda la frontalidad del caso. Tienen que responder dónde es que estaba ese dinero y dónde es que, o qué es lo que pasó con esos viajes que se hicieron en avión presidencial, sin visita oficial y sin decreto presidencial. Con respecto a las medidas que se anuncian de reducir o de quitar el subsidio a los combustibles, ¿cuál es la posición de Unidad Popular, abogado Ceballos? El Frente Unitario de Trabajadores el día viernes pasado ha resuelto ya convocar a una movilización nacional para el 20 de septiembre y ha dicho que esta incluso se adelantaría en caso de que el gobierno anticipe la medida. Alguien me dijo que nosotros tenemos una deuda o una pelea personal con el asambleísta Albornoz y no hay nada de eso. Acabo de escucharle al asambleísta Albornoz en un medio de comunicación amigo y por eso me permito, sobre la base de esas declaraciones, anunciar algunas medidas. Él ha dicho que la ley económica y productiva, lo acabo de escuchar, supone un perdón a todos los ciudadanos por igual, nada más cercano a la mentira. Y yo voy a demostrarle, como si él estuviera acá, porque no ha aceptado debatir conmigo.
Yo tengo en mis manos un estudio del economista Pablo Dávalos que demuestra que los grandes grupos económicos del país son los grandes evasores de los impuestos y a quienes precisamente la ley les permite la remisión o el perdón. La familia Lazo Alcíbar, dueños del Banco de Guayaquil, impuesto a la renta causado 11.1 millones de dólares. La deuda que tienen generada, decir, con el Estado representa 26.6 millones de dólares. Es decir, lo que el Estado no ha podido cobrarle al Banco de Guayaquil o al grupo del Banco de Guayaquil. Sigamos. La familia Novoa Pontón, 9.6 millones de dólares de impuesto a la renta, lo que le pagan la familia de Álvaro Novoa. La deuda generada, la disputa que existe con el Estado, representa 174.5 millones de dólares. La deuda. De eso, evidentemente, una parte son los intereses. Con estos dos ejemplos demuestro que quienes son los principales evasores de impuestos no son usted o yo o los ciudadanos que nos escuchan, sino son los grandes grupos económicos de los principales beneficiarios de esta remisión tributaria. Lo que ha hecho el señor Albornoz como presidente de la comisión que discutió el tema, el presidente Moreno y los asambleístas que votaron a favor de esa ley, es perdonarles los impuestos, estos, los cuales estoy mencionando, a los grandes evasores de impuestos, que son los grupos económicos de poder más importantes que tiene el país. Segundo ejemplo, Gustavo, si me permite, con las cifras del economista Pablo Dávalos. Tengo yo en mis manos usted puede demostrarlo, no sé si incluso podremos mostrarlo a la cámara, de acuerdo al impuesto a la renta. Los grandes grupos económicos de poder representan 1.321 millones de dólares en el año 2016. El resto de contribuyentes del impuesto a la renta, usted, yo que pagamos impuesto a la renta, los ciudadanos de a pie que nos escuchan, aquel profesional, aquel personaje que tiene una mediana o pequeña empresa, representaron 2.318 millones de dólares. Es decir, mucho más somos los contribuyentes en general que los grandes grupos económicos del poder. Pero hay un dato. Los grandes grupos económicos de poder, de acuerdo al SRI, representaron 57 mil millones de dólares, ingresos y ganancias. Es decir, siendo el 57% del PIB, su impuesto a la renta únicamente representó del 2 al 2.5%. ¿A quiénes están perdonando los...? La posición en consecuencia de Unidad Popular con respecto a este paro. Es por supuesto que no solamente respaldar, apoyar y participar, porque están tomando medidas económicas que, de acuerdo, digamos, a las teorías económicas, se reconocen como gradualismo. ¿Qué es lo que va a suceder? El presidente Moreno hoy anuncia o ha anunciado la posibilidad de no quitar el subsidio a la Ecopaís, sino a la Super. Pero ese es el gradualismo. Después dirán, no nos alcanza el dinero, representa 70 millones de dólares el subsidio de la Super, por lo tanto tenemos que quitar el subsidio a la Eco, que es realmente, como se dice, la joya de la corona. Vayamos por un tema final, abogado Ceballos, ¿cómo se prepara Unidad Popular para las próximas elecciones? Yo quiero declararle, Gustavo, que nosotros somos asiduos, digamos, fans de la radio, y hemos escuchado cómo a través de estos micrófonos varios, digamos, políticos de la ciudad y la provincia tambalean con sus preguntas con respecto a la ideología que persiguen y a temas muy concretos. Nosotros tenemos y somos parte de una organización de izquierda, y lo decimos sin ningún tipo de vacilación. Y creemos que la izquierda supone la participación democrática, no lo que acabamos de vivir en el país. Supone que el Estado tenga capacidad de regulación, pero que el Estado tampoco pueda meterse en la cama de todos los ciudadanos, como pretendió hacer el gobierno de Correa. Esa es la verdadera izquierda, una izquierda democrática, una izquierda feminista, una izquierda que respete los derechos ambientales, ecologistas. Esa es la nueva izquierda, y esa es la izquierda que persigue Unidad Popular. Una izquierda que respete la diversidad, tanto genérica como la diversidad que existe etaria, como la diversidad. Escuchó usted a Alberto Acosta hace pocos minutos expresar que el socialismo trae pobreza y que eso es lo que se está viendo en Venezuela. Yo respeto, pero nosotros consideramos que en Venezuela ni que lo que ha habido en el Ecuador ha sido socialismo. En ningún caso el socialismo puede beneficiar a los grupos económicos de poder, y le voy a mostrar un caso ya que ha planteado Alberto este debate. Yo tengo en mis manos también, a propósito del economista Pablo Dávalos, lo que ganaban los grupos económicos de poder antes del correísmo, mal llamado socialismo, y lo que ganaron con el socialismo, o mejor dicho, con el correísmo. Y en ningún caso el socialismo, en ninguna parte del mundo, con todas las deficiencias que ha tenido, ha beneficiado a los grandes grupos económicos. Por ejemplo, el Banco del Pichincha, antes de Correa, tenía ingresos por 1.400 millones de dólares. Con el correísmo llegó a tener 1.120 millones de dólares. Cualquier grupo que usted le interese conocer. Banco de Guayaquil, 350 millones de dólares. Con el correísmo, 480 millones de dólares de ingresos.
Eso supone de que hubo una concentración de poder económica en los grandes grupos económicos. Eso no es socialismo. Nosotros como izquierda le apostamos a una redistribución de la riqueza y le apostamos que estas próximas elecciones haya una apuesta del centro. Bien, vayamos a nombres y rostros que están proponiendo para nosotros estamos y hemos lanzado 4 nombres para el debate. Uno, el del doctor Jorge Morales, un catedrático probado por su honestidad, su capacidad académica. ¿Candidato a qué sería? Nosotros los nombres los hemos planteado a una gran unidad de centro-izquierda. No creemos que sea necesario plantearlo a la alcaldía, prefectura, a la concejalía. Son nombres que los hemos dicho para tomarlos en cuenta. El otro es el de la compañera, y además conocida también por su honestidad, por su capacidad, la licenciada Andrea Rivera, que ustedes conocen, fue miembro del Consejo de Participación, y varias denuncias que ella ha hecho son las que hoy precisamente trata el Consejo Transitorio. Daniel Carbo, un joven, estudioso del derecho, y quien les habla, Sebastián Ceballos. Son los 4 nombres que Unidad Popular ha lanzado para el debate. Tenemos candidatos en varios cantones, en la mayoría. ¿Pero están con alguna coalición? Estamos haciendo una convocatoria a una coalición de centro-izquierda que creemos es lo más importante para enfrentar las futuras elecciones. Hay intereses que se debatirán en las elecciones del 2019, económicos y políticos en Cuenca y el Azuay. Hay algunos que quieren reencaucharse en otros partidos. Hay nuevas estructuras que quieren aparecer en nombre de renovación. Pero ¿para cuándo se van a tomar definiciones? Las elecciones están a la vuelta de la esquina. 7 meses. Sí, a finales de septiembre haremos nuestra convención provincial. El 29 de septiembre hacemos desde ya una invitación a todos los sectores sociales para tomar las definiciones de este gran frente de centro-izquierda democrático con personalidades y personajes muy importantes de la provincia. Por supuesto que le apuesten a una provincia productiva y a que genere y enfrente los grandes retos que tiene la ciudad y la provincia, que va a su bicentenario, que va a su declaración de patrimonio cultural a los 20 años, me parece, declaración de patrimonio cultural, y que supone renovarse, reestructurarse y mirar hacia los siguientes 50 años. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al abogado Sebastián Ceballos, director nacional de Unidad Popular.